Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sucesos Históricos de Quintana Roo, México y el mundo. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Chetumal. Estamos ubicados en este momento entre dos edificios, el edificio de la Cefiplan y el antiguo del Cine Teatro Manuel Ávila Camacho. Aquí, justo en donde me encuentro parada en este momento, en 1948, se fundó la Escuela Secundaria por Cooperación número 25 Andrés Quintana Roo. Había aquí un hermoso edificio que era una casa grande estilo victoriano, en el que habían vivido todos los gobernadores que llegaban al territorio. Se dice que esta casa fue construida a principios del siglo pasado. La escuela secundaria en nuestro estado, antes territorio, tiene un antecedente mucho más antiguo, porque 21 años antes de 1948 se habían hecho los primeros intentos por establecer una escuela de este tipo. Quédese con nosotros y acompáñenos, conozca usted la historia de lo que hoy es la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos. En México, como en la mayor parte de los países de América Latina, la educación secundaria surgió en el siglo XIX. Sin embargo, en nuestro país, este nivel educativo adquirió presencia en el Sistema Nacional de Educación hasta 1921. El antecedente de la educación secundaria mexicana se plasmó en la Ley de Instrucción de 1865. Dicha ley estipulaba que la escuela secundaria fuese organizada al estilo del liceo francés y que su plan de estudios debería cubrirse en 7 u 8 años, y al igual que en la instrucción primaria se establecía el control del Estado. Del seno del Congreso Pedagógico de Veracruz, celebrado en Jalapa en 1915, surgió la Ley de Educación Popular del Estado, la cual fue promulgada el 4 de octubre de ese año. A raíz de este acontecimiento, se instituye y regula de manera oficial y permanente la educación secundaria en nuestro país. En el territorio de Quintana Roo, el primer intento por establecer una escuela secundaria surgió en 1927, cuando el joven profesor campechano Luis Álvarez Barret, junto con un pequeño grupo de maestros, soñó con elevar el nivel educativo de la juventud de la antigua ciudad de Payo Obispo. Pero el proyecto no llegó a consolidarse, duró apenas unas semanas. En el año 1936, el general Rafael M. Melgar, gobernador del entonces territorio de Quintana Roo, apegándose a la política educativa del general Lázaro Cárdenas del Río y por su genuina preocupación y compromiso para con la población estudiantil, gestionó ante la Secretaría de Educación Pública, encabezada entonces por Gonzalo Vázquez Vela, la creación de una escuela secundaria en la capital que fue nombrada Quintana Roo, tal como da fe el periódico oficial del 1 de julio de ese año, en su página 3, proporcionado amablemente por la Casa de la Crónica de la ciudad de Chetumal. La Escuela Secundaria Quintana Roo entró en funcionamiento el 2 de septiembre de ese mismo año, 1936, en el primer local de madera y láminas de zinc de la Escuela Primaria Socialista Belisario Domínguez, ubicado sobre la avenida Otón P. Blanco, justo frente al Parque Pedro C. Colorado, hoy llamado Caimanes. La dirección de la secundaria se estableció en uno de los salones de la Escuela Belisario y estuvo recibiendo inscripciones todas las tardes de las 15 a las 16 horas. Los primeros profesores fueron voluntarios que de manera simultánea eran funcionarios de gobierno o profesores de la Escuela Primaria Belisario Domínguez, entre los que se encontraban Tomás Arceo, Miguel J. Ciriza, Francisca Zumárraga, viuda de Reyes, y la profesora Obdulia Lara Carvajal de Villanueva,
figura destacada en la educación de Payobispo y Chetumal. Como director de la secundaria fue nombrado el licenciado Enrique Fernández de Castro. Las materias que se impartían, de acuerdo a la política educativa de la época, eran matemáticas, castellano, geografía, biología y botánica, inglés, dibujo y modelado, escritura, música y orfeones, cultura física, prácticas agrícolas y forestales, prácticas de taller, labores femeniles y civismo. En abril de 1939, la escuela Belisario Domínguez se trasladó al nuevo edificio de mampostería, ubicado sobre la Avenida de los Héroes entre Chapultepec y Efraín Aguilar, y la secundaria Quintana Roo se mudó también a esa dirección. Funcionaba en un anexo junto con los niveles de preescolar y primaria. La escuela secundaria Quintana Roo operó 6 años, para cerrar sus puertas durante el gobierno del político y militar guerrerense Gabriel Guevara Orihuela, que decidió reubicarla al edificio de la guarnición de la plaza, la 34ª zona militar, el 21 de septiembre de 1942, y establecer el horario nocturno, como lo señala el periódico En Marcha, proporcionado por la Casa de la Crónica de Chetumal. El cambio de ubicación de la escuela, la alteración de su horario y la falta de interés del gobernador Guevara Orihuela ocasionaron que después de 7 años de servicio, en 1943, la secundaria Quintana Roo dejara de funcionar y la educación primaria volviese a ser el máximo grado de estudios impartido en el territorio, con lo que se daba un paso atrás en esta materia. Fue hasta 1948, durante el prolongado gobierno de Margarito Ramírez, que Quintana Roo vio consolidado su anhelo de tener una escuela secundaria. Las gestiones comenzaron un año atrás, en 1947, cuando, preocupados por el futuro académico de sus hijos, un grupo de padres chetumaleños fundó la Sociedad de Padres de Familia Pro Escuela Secundaria de Quintana Roo. Víctor Manuel Guillermo fungió como presidente, Primitivo Alonso Fernández, secretario, José Marrufo Hernández, tesorero, Juan Villanueva Rivero, Pedro Martínez Arzú y Mariano Angulo Medrano fueron vocales. Al año siguiente, 1948, un memorable 20 de noviembre, vio la luz la Escuela Secundaria por Cooperación número 25 Andrés Quintana Roo, que ocupó el hermoso edificio victoriano que había sido la primera casa de los gobernadores, ubicado sobre la calle 22 de enero número 64, cedida por el gobernador Margarito Ramírez, quien mandó hacer el mobiliario que se requería y dispuso una partida económica para el sostenimiento del nuevo plantel. La otra parte la ponían los padres de familia y algunos voluntarios de la sociedad. 21 años después de que el joven profesor Luis Álvarez Barret hiciera el primer intento por dotar a Payobispo de un plantel de educación secundaria, el sueño se vio concretado. Para entonces, la ciudad se llamaba Chetumal. El tomo 2 del libro Efemérides quintanarroense del historiador Francisco Bautista Pérez, en su página 234, dice textual: el gobernador Margarito Ramírez gestionó ante la Secretaría de Educación Pública y obtuvo la autorización necesaria para el funcionamiento del plantel. Las aspiraciones de los quintanarroenses encontraron decidida respuesta en un alto funcionario de la SEP, el ingeniero Aarón Merino Fernández. Nadie podía haber imaginado entonces que, 10 años después, en 1958, durante la presidencia del licenciado Adolfo López Mateos, Merino Fernández vendría a Quintana Roo en calidad de gobernador. El profesor Belio Vivas Valdés, cronista vitalicio de Cozumel, afirma que aquella escuela secundaria de 1948 fue la motivación para que un grupo de ciudadanos cozumeleños iniciara en 1950 las gestiones para abrir una secundaria en la isla, proyecto logrado en agosto de 1954, año en que se autorizó una secundaria por cooperación en Cozumel, que empezó a laborar en septiembre y se inauguró oficialmente el 12 de octubre de ese mismo año.
El primer director de la Escuela Secundaria por Cooperación número 25, Andrés Quintana Roo, fue el profesor Salvador Lizarraga y los maestros Enrique Fuentes Pérez, Ernesto Castillo Casares, Mario Toledano, Arturo Hernández, Tesalia Ojeda, Leopoldo Moreno, Miguel Gamero, Obdulia Lara de Villanueva y Gregorio Cetina Rosado. La escuela, por supuesto, tuvo una primera escolta de la que fue abanderada la bella señorita Nanina Aurora Herrera Muñoz, hoy respetable y muy apreciada dama de nuestra sociedad, hija del profesor Ignacio Herrera López y la señora Leonor Muñoz Aguilar. La escuela era una casa habilitada para la escuela. Tenía varios cuartos, como es una casa, y en una pieza nos daban clase. ¿Cómo fue que a usted la designaron abanderada? ¿Fue por la estatura, por el promedio, por lo No fue por la estatura, porque apenas estábamos empezando. ¿Y cómo fue esa selección? ¿Qué les dijeron? ¿Un día de pronto le dijeron que va a ser abanderada? ¿O sí, nada más así. Pero éramos poquitas, éramos 7 muchachas. No había mucho de dónde escoger. Compañeras? Mande. ¿Las demás compañeras quiénes eran o compañeros de la escolta? Bueno, compañeros de la escolta no me recuerdo, pero sí del nombre de las personas que éramos. ¿Quiénes eran? Una se llamaba Ana María Salazar, Esther Negrín, Elsa Carrasco, Nanina Aurora Herrera Muñoz, soy yo. De las otras 2 no recuerdo. Éramos 7. Niñas en ese tiempo? Éramos más jovencitas. ¿En toda la escuela? En todas, sí, éramos bien poquitos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos? ¿Era solo un salón cuando usted empezó? Exactamente. Era, digamos, el primero, no había otro. No, era un solo salón. ¿Y los maestros, al mismo tiempo que les daban clases, eran también funcionarios públicos? ¿Trabajaban en otra cosa los maestros? Sí, claro. Había un licenciado, había un militar. Y el profesor Ernesto Castillo se llamaba uno que nos daba clase. Y además el maestro Lizarraga. Después de 50 minutos de clase nos daban 10 de descanso. Y las muchachitas nos íbamos, donde está ahorita la bandera, el edificio de la bandera, ¿cómo se llama? La explanada, el obelisco. A ponernos en la orilla y ver hacia el otro lado que ya estaba el mar pegado a donde está la explanada de la bandera. Ahí remataba el mar. Era su momento de recreación, eso, todo muy sano. Nos subíamos a las águilas antiguas, sí, que estaban preciosas, ¿cómo las grandes. Usted? ¿De qué material eran las águilas? De bronce, pero eran bonitas, eran grandes, que ahí nos subíamos las chamacas a jugar. El martes 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet, uno de los más fuertes que se haya registrado en el Atlántico, con una furia categoría 5 que nadie esperaba, arrasó la parte sur de nuestro territorio y el bello edificio que albergaba a la Escuela Secundaria Andrés Quintana Roo se vio reducido a escombros. Por tal motivo, la secundaria fue trasladada a un local de 9 metros cuadrados, propiedad del Sindicato de Caoberos, que se ubicaba en la esquina de la Avenida de los Héroes y Centenario, hoy Lázaro Cárdenas. El señor Raúl Ruz Maldonado donó el triplay necesario para crear salones separados en aquel galerón. Las clases se reanudaron en enero de 1956, pero no todos los alumnos volvieron. Muchos tuvieron que emigrar a otras ciudades, pues el ciclón les había arrebatado a sus familias todo lo que poseían y en muchos casos hasta la vida. La tragedia fortaleció el espíritu de lucha de padres, maestros y sociedad que, adelantándose a la letra de nuestro himno a Quintana Roo, ya tenían la tenacidad como virtud y se dieron a la tarea de reedificar, de manera que se integró el Comité Pro Reconstrucción de la Escuela Secundaria, que tuvo como presidente a don Laureano Pérez Leyén, Elidoro Rodríguez Aguilar, fue el secretario, José Marrufo Hernández, el tesorero, Justa Barquet, viuda de Quibén, y Jorge Marzuca, los vocales. Este comité reunió la cantidad de 40,000 pesos
que en aquella época alcanzaba para mucho, y se logró construir la planta baja de un edificio en las avenidas 5 de Mayo y 22 de Enero, lugar que hoy ocupa la delegación del ISSSTE en nuestra capital. El 17 de noviembre de 1956, a poco más de un año de que el ciclón Janet destruyera la escuela, los alumnos de la secundaria por cooperación número 25 Andrés Quintana Roo ocuparon su nuevo edificio, dejando aquel local que gentilmente les había proporcionado el sindicato de cauberos. Al interior de este edificio hay un hermoso mural del maestro Federico Silva. Hoy, este emblemático lugar es el Poliforum Rafael Melgar, pero hace muchos años fue el auditorio de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos. En 1957 se formó un patronato que operó hasta 1964 y que tenía la misión de pagar sueldos de algunos profesores, instalar laboratorios y talleres, así como sufragar los servicios y otros. El presidente fue el señor Raúl Ruz Maldonado, quien en una entrevista consignada en la página 254 del tomo 1 de Parece que fue ayer, álbum de familia, de la periodista Cecilia Lavalle Torres, relata que el gobernador Margarito Ramírez había dispuesto que por cada botella de cerveza que se vendiera en Chetumal, 10 centavos le serían entregados al patronato de la escuela secundaria y que hubo meses que llegaron a percibir por ese concepto hasta 20,000 pesos. El segundo piso del plantel, que hacía las veces de agradable mirador, se inauguró en el 10º aniversario de su creación, el 20 de noviembre de 1958, y por tal motivo se organizó un baile en la terraza del Hotel Los Cocos, para lo que fue contratada la Orquesta Femenil Copacabana, que vino de Mérida, Yucatán. Además, después del desfile, se realizó una velada literaria musical en el Cine Teatro Manuel Ávila Camacho, en la que, entre otros actos, se entonó el himno a la escuela, escrito en 1950 por Narciso Golib Pérez en su época de alumno. En aquel entonces la secundaria se encontraba aquí en este lugar, donde estaba aquí a mis espaldas. La entrada principal era sobre la avenida y era de madera y era un corredor hermosísimo y la vista era hacia el mar. Entonces, después de clase en los intermedios, nos poníamos aquí, allá en el palomar, ¿verdad? Nos sentíamos palomas allá en el corredor. En aquel entonces el director era el maestro Salvador Lizarraga Carrillo, ¿sí? Fue nuestro director. Su esposa Hilda Sosaya era nuestra maestra de historia. El maestro Ernesto Castillejos era nuestro maestro de biología. La maestra Natalia Aguilar Bradley era la maestra de inglés. La maestra Natalia Aguilar Carrasco era maestra de corte y confección, grandes maestros. El maestro Fernando Figueroa, era nuestro maestro también. Ese mismo año, 1958, el presidente Adolfo López Mateos nombró al ingeniero Aarón Merino Fernández gobernador de Quintana Roo, y fue él, Merino, a quien le tocó la reconstrucción de Chetumal, que no se había podido recuperar del embate del huracán Janet. Durante su gestión, la ciudad se urbanizó y modernizó, se instaló la primera red de agua potable y drenaje y el primer servicio telefónico local y de larga distancia. El 16 de mayo de 1959, el gobernador Merino Fernández puso la primera piedra de lo que pronto sería el nuevo gran edificio de la escuela secundaria en el cruce de la Avenida de los Héroes y Lázaro Cárdenas. La obra estuvo a cargo del arquitecto Leopoldo del Portillo. El patronato aportó el 30% del costo. En menos de 7 meses, la escuela de 2 plantas fue concluida y equipada. Era bella, amplia, moderna y funcional.
En la planta baja había oficinas, 5 aulas, sala de maestros y sanitarios. En la alta estaba la biblioteca, los laboratorios de física, química y biología. El nuevo plantel contaba también con amplios patio y jardín, talleres, bodegas, consejería, cafetería, canchas de básquetbol, frontenis y alberca. Teníamos todo. Teníamos una alberca, un auditorio, una sala de juntas, ¿verdad? Para los maestros, un pasillo enorme y un espacio grandísimo para poder corretear. Teníamos cancha de básquet, cancha de voleibol. Entonces, aquí estábamos reducidos, estábamos bonitos pero reducidos. En cambio ahí fuimos y ya se amplió bastante el panorama. El 7 de diciembre de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, acompañado por el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet y el gobernador del territorio, ingeniero Aarón Merino Fernández, inauguró el edificio de la escuela secundaria que aquel día dejó de llamarse Andrés Quintana Roo y recibió el nombre que hasta hoy la identifica, el del presidente que entendió que la educación debía ser parte central de su plan de gobierno y decretó la creación de la CONALITEC, Comisión de Libros de Texto Gratuito, que de inmediato se convirtió en la editorial más grande de América Latina, el licenciado Adolfo López Mateos. El día de la inauguración, los alumnos desfilaron desde el pequeño edificio que por algunos años había sido su escuela, ubicado en las calles 22 de enero y 5 de mayo, y llegaron jubilosos a estrenar su nuevo domicilio escolar. El primer escudo de la escuela secundaria Adolfo López Mateos fue diseñado por los profesores Salvador Lizarraga Carrillo y Pablo Manzanero, y fue la generación 60-63 quien tuvo el gusto de portarlo en uniformes y banderines. La escuela secundaria contaba con un magnífico auditorio que hoy es el Poliforum Rafael Melgar, que aún conserva el mural pintado por el artista mexicano Federico Silva llamado Regresión y Progreso. Me emociona mucho encontrarme en este bello lugar cultural que fue el auditorio de nuestra escuela secundaria Adolfo López Mateos. Aún escucho el eco de nuestros compañeros Primitivo Alonso, Rodimiro Flota y otros más cuando declamaban el brindis del bohemio, ahora convertido en el Poliforum Rafael Melgar. Durante la gestión del gobernador Rufo Figueroa se construyeron 6 aulas más y 2 en el mandato del licenciado Javier Rojo Gómez. La escuela tenía dinámica vida cultural y deportiva. Durante varios años editó la revista Superación, en la cual escribían docentes y alumnos. Actualmente, algunos números de este anuario pueden ser consultados en la Casa de la Crónica de Chetumal y en la hemeroteca del Archivo General del Estado de Quintana Roo. La participación de la Sociedad de Alumnos de la Generación 62-65 fue decisiva para el crecimiento del plantel. La destacada política chetumaleña, señora Marta Silva Martínez, quien en su calidad de diputada de la 9ª legislatura propuso la iniciativa de creación de la Comisión de Equidad y Género, que no con poco cabildeo se volvió realidad, desde jovencita desempeñó alegremente labores de gestión en favor de su escuela. Es un honor haber sido alumna de la escuela secundaria Adolfo López Mateos de Chetumal. Les comento una anécdota que forma parte de su historia cuando estaba ubicada en la Avenida Héroes con Lázaro Cárdenas. Siendo integrante de la sociedad de alumnos que presidió el compañero Secundino Castillo, en nuestra generación 62-65, el inolvidable profesor Salvador Lizarraga, director de nuestra escuela, me pidió invitar al gobernador don Rufo Figueroa para que visitara la escuela y observara la necesidad de construir 3 aulas más
que siendo en ese entonces la única escuela secundaria, necesitaban inscribirse muchos adolescentes más. Fui a verlo en compañía de la Sociedad de Alumnos y afortunadamente don Rufo Figueroa nos escuchó, visitó la secundaria e inmediatamente ordenó la construcción de las áreas necesarias. Este lugar era nuestro auditorio, con el extraordinario mural que se puede observar en forma cóncava en el cobertizo, obra del maestro Federico Silva. Hermosos los años en los que fuimos estudiantes de la inolvidable escuela secundaria Adolfo López Mateos. Para 1968, 20 años después de la creación de la escuela secundaria, la población estudiantil era de 500 alumnos y el edificio comenzó a resultar insuficiente. El gobernador cedió un terreno con extensión de 2 hectáreas en lo que por aquellos tiempos era un cerro alejado del centro de la ciudad, y fue allá donde en enero de 1969 se comenzó a construir el edificio. En 1970 fue inaugurado y hoy continúa en servicio sobre la avenida Andrés Quintana Roo. Una vez disuelto el patronato, las diferentes sociedades de padres de familia se encargaron de apoyar a la escuela y gracias a su trabajo fue posible edificar algunas áreas. En 1975 la población escolar había crecido tanto que fue creado el turno vespertino, que en 1976 tuvo como primer subdirector al profesor Omar Teller Torres. El director de entonces era el destacado maestro Armando Escobar Nava. Los maestros de la tarde trabajaron sin sueldo durante los 2 primeros años. De entonces a la fecha, todos los gobiernos estatales han contribuido al desarrollo de la Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos, que hoy es dirigida acertadamente por el profesor Juan Domínguez Guzmán. Inicié desde el 1979, hace 39 años. En esta escuela he estado por esos años y la verdad es una escuela muy hermosa desde que llegué, con muchos compañeros, excompañeros, trabajadores muy entusiastas. He estado aquí muy contento, feliz, contribuyendo en el quehacer educativo. Aquí hay una convivencia muy buena, familiar. Los padres de familia son colaboradores. Desde aquella época, pues como maestro fui asesor de varios grupos y realmente es muy agradable. Entre 1981 y 1987 se construyeron el Salón de Música y el Auditorio, dando con ello un impulso significativo al desarrollo de las artes y al fortalecimiento de un importante producto cultural que había surgido el 20 de noviembre de 1974 gracias a la iniciativa del maestro Jaime García, el conjunto coral, al que posteriormente se le integraron mandolinas, guitarras, acordeones y percusiones sencillas para que alcanzara la categoría de estudiantina. Para 1982, como coro instrumental, se le agregaron las marimbas. Al frente seguía el apreciado maestro Jaime García Martínez, nacido en Guelatao de Juárez, Oaxaca, quien supo conducir por buen camino a esta agrupación que durante muchos años fue emblema de Quintana Roo, grabó varios discos, se presentó en el Palacio de Bellas Artes, hizo giras por varias entidades de nuestra república y otros países y cantó para los reyes de España cuando visitaron Cancún, entre otros actos de relevancia. La estudiantina, de hecho, cuando llego ya funcionaba una estudiantina que la dirigía la compañera entonces, la maestra Lilia Yolanda López Medina. Tenía un grupo en el cual le fuimos dando el apoyo de la actividad, situación que al maestro Armando Escobar pues como que no le agradó, sino que cada quien tuviera su grupo y entonces
me da a mí la indicación de que organizara al grupo musical de la escuela, y ya la maestra Lilia Yolanda con su grupo y yo empecé a organizar otro, pero en la forma de conjunto coral, un conjunto coral en el cual hasta el mismo maestro Armando Escobar Nava me impulsó a organizar, porque también él participó y él puso las melodías primeras, Arroyito Cristalino, China y no me acuerdo qué otras dos, y después ya conjuntamos un repertorio y empezamos a hacer la agrupación de conjunto coral. Esto fue en 1974, el 20 de noviembre hicimos nuestra primera presentación. Y después, en 1977, ese conjunto coral se transforma en estudiantina al integrarle mandolinas, guitarras, acordeón, la característica de indumentaria de una estudiantina. Y así estuvimos haciendo las presentaciones. Para entonces empezamos a tener una forma musical de presentación y nos íbamos ya a representar a la ciudad, a la escuela, después a la ciudad, en los lugares de Cozumel, Isla Mujeres, Cancún. Todavía Cancún en ese momento andaba en sus inicios, y después Playa del Carmen, que posteriormente también se convirtió en una ciudad. Y luego empezamos a tocar en Belice, que andaba también en su revolución interna de convertirse en país. Y así fuimos haciendo la organización del grupo. Y para 1982, la estudiantina la transformamos en el formato de coro instrumental, porque le integramos marimbas, le integramos otros instrumentos, flauta transversal, incluíamos las flautas dulces y luego las guitarras, y en fin, y además empezamos a tocar ya lo que eran las formas musicales de pequeños fragmentos de música de concierto, las oberturas, y empezamos a entrar al concurso de grupos musicales escolares, y de ahí para el Real el grupo empieza a tener más presencia, debido a que durante 9 años consecutivos tuvimos el primer lugar, y durante 9 años consecutivos como premio el grupo, por ser el primer lugar, se presentaba en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en los festivales nacionales de grupos escolares. Esos 9 años consecutivos fueron muy fructíferos, pero desde luego siempre contando con el apoyo de los gobernadores de ese momento, en el caso del licenciado Jesús Martínez Ros, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, quien más nos dio el apoyo, porque empezaba a ser la efervescencia del grupo, y después el doctor Miguel Borges Martín, y así sucesivamente también los presidentes municipales, don Hernán Pastrana, que en este momento le enviamos un saludo cariñoso, porque también fue parte de lo que es la historia de nuestro conjunto, nuestro coro instrumental. Fulgor brilla la luna, con ternura el mar te acuna, susurrando una canción. ¿Quién no recuerda Canción de Cuna de Ricardo Cherato, que luego se llamó Suéñame Quintana Roo, interpretada por la estudiantina de la Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos, y que hoy forma parte de nuestra identidad? Actualmente la escuela secundaria tiene la fortuna de conservar entre sus profesores a verdaderos académicos que han visto egresar a un sinnúmero de generaciones y que siguen desempeñando su labor con frescura y entusiasmo. Vine de Calquiní, Campeche. Me enviaron acá porque estudiaba en la Normal Superior de México, y ahí en ese tiempo daban plazas. Entonces llegué con mi esposa el 1 de septiembre de 1974, nos acabábamos de casar. Nos casamos sábado y domingo viajamos para llegar el lunes acá. Mi esposa también es de Calquiní, Campeche. Cuando llegué acá a Chetumal, llegué con el ciclón Carmen,
Inclusive, pues la luna de miel la pasamos así con el ciclón Carmen, pues la escuela estaba, no la escuela, toda la ciudad estaba devastada, ¿no? Y pues sí, en ese tiempo estaba mal, pero ya después me fui acostumbrando, y la verdad, Chetumal es un lugar bonito para vivir y para trabajar. Yo le agradezco mucho al Estado de Quintana Roo todo lo que me ha dado. Gracias al trabajo que tengo acá, pues he crecido a mis hijos, les he dado carrera, tengo 4 hijos, compré mi casa, o sea que muy agradecido al Estado. A esta escuela llegué hace 39 años que me cobijan. Los jóvenes de aquella época podríamos decir que la educación que recibían en casa pues era diferente porque las condiciones, el contexto también era diferente. Antes estaba mamá en casa, papá trabajaba, pero mamá estaba en casa para pues esa guía de los chicos en el hogar. En la actualidad, pues debido a la situación económica también, tienen que trabajar ambos papás y los chicos, pues hay chicos que llegan a su casa saliendo de la escuela y no están ninguno de los dos como para estar presentes y estarlos guiando en ese proceso, sobre todo el proceso de la adolescencia, en esta etapa de la adolescencia que es pues bastante inquietante para ellos. Llegando aquí vine como prefecta, pero se dio la oportunidad de que me dieran 2 horas en geografía. La prefectura era para el turno vespertino y en el turno matutino se dio la oportunidad de abrir un nuevo grupo y ya me dieron 2 horas de geografía. Posteriormente, al año realmente no tardó mucho, que ya termina en esta escuela ese ciclo de llevar las asignaturas y entonces comienzan las áreas. A partir de ello ya me dan un grupo de ciencias sociales con 7 horas. Y así estuvimos por bastante tiempo con áreas hasta que regresamos a asignaturas. Y ya en asignaturas cuando regresamos pues se puede decir que me he enfocado más a lo que es la historia. Como maestra de historia, inclusive fue la última asignatura que estuve dando antes de pasar a ser directivo. Hoy tenemos el privilegio de recordar aquellos hermosos años de secundaria que se nos han grabado como lo mejor de nuestra vida y que mientras estemos sobre la tierra habremos de revivir con cariño. Mi generación es del 75-78. Esta escuela era lo más hermoso, definitivamente. Ahorita está un poquito deteriorada, pero mi grupo era el tercero E. Me da mucho gusto y una emoción enorme estar aquí con estos chicos que están estudiando. Realmente fueron unos años muy felices porque las anécdotas que tenemos con los maestros eran de mucho respeto, de mucha emoción, porque ellos nos transmitían muchas cosas que me han servido principalmente a mí en toda la etapa de mi vida y mis compañeros también. Mi deporte aquí era voleibol. Cada que habían eventos participaba de bastonera o en algunas tablas rítmicas, pero siempre esta escuela fue la número 1, siempre competía contra todas las escuelas y siempre era la número 1, éramos los primeros. Formamos parte del comité de la generación 1976-1979, donde cada año celebramos un baile, donde invitamos a todas las generaciones, las incluimos a todas, para no perder la tradición de nuestra escuela secundaria Adolfo López Mateos y convivir con los compañeros. Yo era muy inquieto, muy travieso, muy relajista. Una vez al maestro de carpintería que donde iba, pues le pegué una pedrada, por error, pero le pegué una pedrada. ¿Qué consecuencias tuvo? Me expulsaron, pero me regresaron. Al maestro Ayuso, pues una vez lo bañé con refresco. A la maestra Mólgora, pues de inglés me sacaba porque siempre andaba yo mascando chicle. Y travieso. A 70 años de distancia, directivos, docentes,
Alumnos, exalumnos y sociedad, estamos orgullosos de la Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos. Reconocemos que nuestra querida escuela, que hoy cuenta con 890 alumnos en ambos turnos, merece ser tratada con la mayor dignidad y reconocimientos posible. No podemos soslayar lo evidente. Me da una tristeza enorme ver cómo está, que no tiene ni escolta, no tiene ni banda de guerra, ya no tienen ni talleres. Nosotros nos sirvió muchísimo el taller, principalmente a mí, porque yo estuve en taquimecanografía. Realmente puedo hacer funciones de una secretaria. Yo soy licenciada en enfermería, de vocación y de estudios. Bendito sea Dios, mis hijos estudiaron aquí, estoy muy orgullosa de esta escuela. Mis hijos son unos buenos empresarios, los dos tienen su carrera, los dos son excelentes hijos y excelente, ahora sí que ejemplo para la sociedad, y estoy muy orgullosa de ellos, de Ángel y de Suemi. Bendito sea Dios, estudiaron en esta escuela, pero no pudiera decir lo mismo si vienen a estudiar mis nietos. Así es que tenemos que ponernos las pilas, maestros, alumnos, ahora sí que padres de familia también, para poder levantar esta escuela. A 70 años de la creación de nuestra escuela secundaria, los chetumaleños reconocemos el tesón, la alegría, la constancia, la generosidad, sabiduría, paciencia y hasta la mano dura de los estimados profesores y profesoras que todavía están y de los que ya se han ido. La escuela secundaria Adolfo López Mateos es una joya que año con año se torna más valiosa. Que muchas décadas más los profesores se sigan enorgulleciendo de sus alumnos y de su institución. Los alumnos de esta escuela, y siempre lo he dicho hasta en las juntas de padres de familia, lo primero que digo, que son muy buenos muchachos. Les gusta estudiar, que son inquietos a veces, pero son buenos. Yo presumo de ellos, porque a veces los veo, a los exalumnos los veo en la pista cuando estoy caminando, me saludan. Y a los mismos alumnos se esfuerzan por correr, concursan en natación. Y si yo estoy en algún lugar donde estén participando, pues soy su porrista número 1. Y cuando piden permiso, por ejemplo, para acudir a algún evento, les digo, conmigo no tienen ningún problema. Es más, si traen medallas de oro, tendrán sus adicionales, ¿no? Y sí, se van contentos, o sea, para apoyarlos, porque la escuela, pues de una u otra manera, incrementa su prestigio con ese tipo de alumnos, ¿no? Que nunca se apaguen las risas juveniles y frescas, ni la loable actitud de servicio, y que quienes egresamos de las aulas de la respetada Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos, siempre seamos dignos de llamarnos exalumnos, como lo merece tan grande institución. Estudio, respeto y honor al servicio de Quintana Roo es el lema de la Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos. Alumnos y maestros han sabido honrar este bello lema. Nos vemos en el próximo programa. Felicidades, Sociedad de Quintana Roo, por esta noble institución. Que vengan muchos años más.